La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en ser el postrero de todos y el servidor de todos. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Marcos el capítulo 9. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 33 y 34 dicen lo siguiente. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en su casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Amigos, al parecer esta disputa que los discípulos estaban teniendo de quién había de ser el mayor era el asunto favorito de discusión entre ellos. Todos ellos contaban con que Jesús gobernaría sobre esta tierra, sobre este mundo, e iba a ser el Rey y Mesías. Y el debate que acontecía entre ellos era sobre quién era el más digno para ser asociado principal de Cristo. Ellos tenían una mala comprensión de lo que Cristo les había hablado del reino de Dios y de la grandeza del reino de Dios. El texto bíblico dice, mas ellos callaron. Sin duda alguna, amigos, este era un silencio vergonzoso, era un silencio que era propiciado por la vergüenza, por las intenciones que ellos tenían. Mostraba que ellos tenían vergüenza por su obsesión por la grandeza. ¿Y tú? ¿También tienes una obsesión por la grandeza? ¿O realmente comprendes, a la luz de la palabra de Dios, en qué consiste la verdadera grandeza en el reino de Dios? Tal vez el versículo 35 al 37 nos puede ayudar un poco más. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12. ¿Y qué fue lo que les dijo? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amigos, interesante es notar que aquí el texto bíblico dice, Él se sentó. Esto era importante porque por medio de la acción de sentarse, Jesús estaba mostrando, ¿verdad?, que Él iba a enseñar algo, que Él iba a transmitir algo. Cuando un rabino estaba enseñando en su rol de rabino, de la manera que un maestro enseña a sus alumnos y a sus discípulos, cuando él en realidad iba a hacer un pronunciamiento, este rabino, ¿saben lo que hacía? El rabino se sentaba. Curioso es notar que Jesús deliberadamente tomó la posición de un rabino que enseñaba a sus discípulos o pupilos antes de hablar. Eso fue lo que él hacía, lo que Cristo hacía. Lo interesante de estos 3 versículos es donde también se menciona y dice, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quién sería el más grande? Tal vez esta pregunta era la que estaba ahí, ¿verdad? Jesús pudo haber contestado la pregunta de diversas formas, hubiese dicho, oh necios, yo soy el más grande. Pero Jesús puso el enfoque en sí mismo. Él no coloca el enfoque en sí mismo, amigos. ¿Qué es lo que Él hace? Él está dando un ejemplo de grandeza. Jesús habla de qué cosa? Del postrero, ¿verdad? Y del servidor. La verdadera gracia y grandeza en el reino de Dios se encuentra en ser el postrero y el servidor. El relato continúa, amigos. Y también dice lo siguiente, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino recibe a quien dice, al que me envió. Queridos amigos, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Debido a que Jesús es el postrero de todos y el servidor de todos, y como un niño, cuando lo honramos y lo recibimos, ¿verdad?, con alegría, o a alguien sencillamente cuando es un servidor, como Jesús, nosotros honramos y servimos al mismo Jesús. Queridos amigos, el capítulo de hoy nos enseña principios muy especiales sobre la verdadera grandeza en el reino de Dios. ¿Sabes?
tal como sugiere el texto donde dice, Él se sentó. Cristo cada día desea enseñarte a través de su palabra, pero tú debes de ir a Él, tú debes de buscarle y ten la plena seguridad que le encontrarás. Un principio fundamental es que si alguno quiere ser el primero, en primer término debe ser el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él nos muestre la verdadera grandeza en el reino de Dios? Y que tal vez nosotros dejemos las disputas vanas, irrelevantes, y nos concentremos en seguir y en servir al Maestro. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a no disputar entre nosotros mismos, entre tus discípulos, entre tus seguidores, sino a reconocer, Señor, que la verdadera grandeza en el reino de tu Padre, de Dios, radica en servir a otros y en ser el postrero ante otros. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, por favor, a que podamos cada día comprender la grandeza en el reino de Dios. Bendice a cada amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.